Es caro, maestra. Sí, la inversión es considerable, sí es alta, pero el hecho de tener calefactores, que tener precalentadores o poner estufas, poner sensores, poner presión, entonces tiene varios componentes que de forma individual te van sumando dinero y para darles mantenimiento, para adaptarles esos aditamentos, desde sí, el proceso te va a aumentar el costo en la producción. Mm, que Las- bueno, no sé, que los sensores se descalibren y no lo apliquen bien. Sí, esa es otra. Se tiene que estar dando mantenimiento continuo, se tiene que estar calibrando, porque si no, pasa lo que tú dices, aumenta la densidad de la resina, por ejemplo, entonces los grosores aumentan, ya no va a ser del tamaño de la pieza que tú necesitabas, ya no va a encajar. Entonces sí, sí hay que tener cuidado. Este es un método que me comentó, perdonen, ya no recuerdo qué compañero, al principio de la clase. Es más, no estoy segura si Sí, Damaris me también comentaste esta. el moldeo de termoplásticos, dijo Damián. Y Jorge González. Ujú. Creo que fue Damián. Ok, entonces vas a tener un molde hembra y macho. Formas sofisticadas, no, cositas sencillas. Asientos, placas, tableros, no sé, cositas muy, muy básicas. Entonces, tienes el molde hembra y macho. Vas a tener, eh, vas a tener una boquilla donde vas a hacer fluir la matriz a través del molde y al final vas a tener otra boquilla para hacer un purgado. Entonces, antes de que pongas a funcionar los moldes, al molde le vas a poner un refuerzo con el text que tú necesites. Que si es gasa, que si es tafetán, o sea, lo que tú vayas a requerir para ese trabajo. Recuerden que los texts deben de tener de preferencia una buena caída. Cuando tienen buena caída significa que en teoría se van a moldar perfectamente a las paredes del molde. No se va a doblar, no va a tener zonas arrugadas, no se va a hacer bolita. Entonces, ya que tú pusiste todo tu refuerzo de forma perfecta, cierras los moldes hembra y macho. Con una bomba haces fluir la matriz polimérica a presión. Poco a poco la matriz va a fluir a lo largo de todo el molde y al final pues va a salir por la segunda boquilla. Lo puedes hacer al vacío o a la mala le avientas presión con una bomba. Puedes o no puedes calentar los moldes, dependerá del comportamiento de la matriz. Es muy sencillita como lo pueden ver. Entonces, cosas buenas. Súper barato. Ajá. Es más barato el spray, pero ese también es más barato. Es más barato que la pultrusión. Es más rápido, se podría decir. Ajá. Queda bien distribuida la resina y sí, ¿no? Ok. Profe, pero no pasa mucho que quedan burbujas dentro del molde. Esas son las cosas malas. Sí. Si tú no manejas la presión adecuada o si pones presiones intermitentes, se van a hacer burbujas. Y cuando esté haciendo ese proceso, tú no te das cuenta porque está dentro del molde. Te vas a dar cuenta que te quedaron burbujas ya hasta que desmoldaste. Quiere decir que ya hasta que echaste a perder todo, te diste cuenta que esa pieza no sirve. Perdiste tiempo, esfuerzo, dinero, tiempo de equipo, tiempo de personal. No lo puedes reciclar y ya se acabó. ¿Qué más? En lo bueno o en lo malo. Bueno,
No es como que quedan acabados más perfectos Ok, o más exactos hacia ujú. lo que se quiere llegar. ¿Qué más? ¿No puede ser que es más fácil de hacer? Pues sí, es muy sencilla. Aquí el operario lo único que tiene que hacer es encender la bomba y cerrar los moldes. Entonces, el factor error humano se ve disminuido. Si tú ya tienes todas las condiciones controladas, va, o sea, nada más enciendes el equipo, se acabó. Cosas malas, Siento yo que tiene bajas propiedades mecánicas. si lo haces bien, puede tener respetables, ¿ok? Respetables propiedades mecánicas. No va a ser lo mejor del universo, pero pelea. Profe, ¿el refuerzo está ¿Qué fijo otra? o se puede mover ahí? O sea, en el momento de meter la resina no puede quedar como pegado a una pared o en el caso que Sí. se rompa se junte ya como que no quede tan firme. No debería, pero si tú la aplicaste mal en el molde, va a pasar lo que dices. Profe, el molde puede ser como nosotros queramos. Sí, Ok. O sea, lo le iba a preguntar si nomás era de esa forma, pues. O sea, si no, era de esa forma por alguna razón o... no, es un dibujo, nada más es un esquema. Son caros de hacer los moldes, o sea, por ejemplo, si quiero personalizar bastantes figuras, es caro hacerlos todos los diferentes. Todos los moldes son caros. Maestra, pero este es como que, o sea, entra y luego sale igual como que un tubito, o entra, lo pachurras y luego ya sale como la No, forma. los moldes están cerrados. Mm. Entonces, sí, Inyectas. No, o sea, se cierra el molde. Se está entrando a presión y pues agarra la forma sola. ok. Pues al menos que le metas un besito al molde, pues sí, es un poco la producción. La forma también tiene que ser muy sencillita. Estos, ¿Qué tal si le pongo? Ajá, los moldes son de un mismo material o igual también son de que compósitos. dependerá del material que estés utilizando. Ah, ok. No puedes usar el mismo material de molde porque todo tiene ciertas características. Entonces, unos tienen puntos de fusiones más altos, por lo tanto necesitas un molde con mucha más punto de fusión, otros son puntos de fusiones relativamente bajos, 100 grados, por ejemplo. Entonces, pues los moldes no te vas a romper. Aunque Quedar no porosa. hay una buena defensa. Resulta que si lo hago a presiones bajas, puedo provocar que aumente la viscosidad de la resina y se me va a tapar. Yo ya no puedo recuperar esa pieza. Se acabó. Si lo hago muy rápido, ¿qué va a pasar? No se va a dispersar de manera uniforme. Exacto. Y al final voy a estar aventando resina a lo loco. Entonces estoy perdiendo material de la resina porque lo aventé demasiado rápido y estoy perdiendo todo el material compuesto porque va a haber pedacitos donde sí se acopló, otros pedacitos donde ya no tiene resina. No. En conclusión, una de las cosas que debemos de cuidar mucho es la presión a la que vamos a inyectar la matriz. Eso es fundamental. Ahora, si te ayuda a que los moldes estén calientes o precalentados, va, se vale. Tienes que jugar con la viscosidad de la resina. Si es demasiado alta, va a tratar de moverse muy lentamente, tendrías que ponerle mucha presión. A lo mejor eso no te conviene porque imagínense un chocolate.
un chocolate derretido, tiene alta densidad. Imagínate que lo haces fluir por una boquilla, una tubería, lo que sea. Como tiene alta densidad y la presión no es la adecuada, lo que va a pasar es que por tensión superficial va a correr el rito de chocolate. Pero como lo hace lento, se va a secar. Pero le sigues aumentando la presión, entonces la siguiente capita de chocolate se va a mover sobre la capita seca. Y así lo va a estar haciendo varias veces. No sé si se lo imaginan, pero internamente en ese material va a tener cortes y fracturas de la primera capa que se enfrió y luego la siguiente que llegó y luego la siguiente y la siguiente y se va a reventar el material. Algo así puede pasar con estos moldes. Bueno, con esta resina en este proceso. ¿Dudas? ¿Se usan para piezas muy grandes o muy pequeñas o cómo? Generalmente deben de ser de tamaño mediano, al menos que tengas una bomba decentona, buena. Como para piezas de aviones así, ¿cómo se les dice? En escala. Ajá, o piezas para aviones pequeños, ¿no? Piezas pequeñas, no para aviones pequeños. Ok, gracias. No te entendí la última parte. No, ese es otro método que va a venir en unas diapositivas más adelante. Ok. Bueno, ahora veamos esto. Tengo un molde, la forma que yo deseo. Va a haber una boquilla. La boquilla la voy a cerrar o se voy a sellar. Aquí otra, también va a estar sellada. Esta parte es la parte de la tapadera de tu molde. Resulta que esto va a estar conectado a una bomba. Esta bomba, vaya, va a estar bombeando la resina a lo largo de todo el sistema. La resina va a pasar por todo esto, va a llegar aquí y resulta que aquí ya tengo la bomba de vacío. Yo voy a detener el proceso cuando la resina llegue acá. Como el molde ya tiene una forma definida, antes de que llegue todo este proceso, le voy a poner un refuerzo, el refuerzo que yo necesito. Pero el refuerzo que está en forma sólida no solamente va a estar solo, puede tener otro refuerzo o puede tener una resina con otro entramado o una resina curada, no lo sé, otro refuerzo que yo necesite. ¿Sí? Cuando ya esté todo, pongo la segunda parte de mi molde, sello esta parte, hago funcionar la bomba, la resina viaja a través de todo el molde, llega hasta acá, paro el sistema y ya tengo mi pieza. De preferencia el molde que esté precalentado, ¿no? Cosas buenas. Pues la misma palabra lo dice, al ser una infusión quiere decir que tenemos fibras, o sea, nuestros poros o todo eso se va a rellenar, pues. Ajá. ¿Quiere decir que la interfase es buena o es mala? Bueno, Es buena. Y una de las cosas que debemos de cuidar de los materiales compuestos son las interfaces. Entonces, este método es bueno. Ajá. Otra cosa buena. Pues se me hace que también hay como bajo factor de error humano. Ajá. El material no tiene tantas imperfecciones. Si lo sabes manejar bien, estás en lo correcto. Ya dijeron lo de porosidad. No. Pues yo creo que sería un poco menos poroso por la bomba que tiene de vacío. Ok. Ya que rellenaría todo.
Y los materiales que salgan tendrían buenas propiedades también, ¿no? Porque están en un ambiente muy controlado y con buenos refuerzos y resinas. Ajá. Pues ¿Qué a más? lo que dice la imagen, tienes el refuerzo y luego tienes otra cosita que te distribuye, bueno, te distribuye toda la resina bien en el refuerzo, entonces sería como que toda la estructura como que homogénea. Ujú. Silva, dime algo malo. Si las bombas fallan, puede pues que la resina no se distribuya bien. Ajá. Jairo, dime otra cosa mala. Que pues la geometría para las piezas pues es muy limitada, igual que el pasado. Ujú. Gutiérrez. Gutiérrez, dime algo malo del proceso. Pues estaba pensando en lo que pasaría si llegara a fallar la bomba. ¿Y qué pasaría? No sirve el proceso ese, si falla. Ok. O sea, Sotomayor. puede que esté muy limitado. Bueno. O sea, puede que igual que el pasado, que esté muy limitadas las propiedades a cómo manejamos la bomba, la velocidad y así. Ok. Sotomayor. Una cosa más. Sotomayor. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok, le estoy pensando, profe. Mientras la piensas, Aguilar, ayúdanos. Profe, Mande. ¿la resina está como al aire libre o está tapada? No, debería de estar sellado. Porque Vas a en la tener un imagen... respiradero, pero Ah, ok. deberías de cuidarla. Ah, ok, ok. Profe, algo negativo no sería que si se llega a acomodar mal el tejido de distribución de la resina, pues todo el material falla. Sí. Ahora, quiero que vean este pedacito. Este pedacito. ¿Por qué mejor no pongo este sellador aquí? ¿Por qué lo pongo acá? Para que se Aquí no termine hay de reforma. complementar la pieza. O sea, que se haga la pieza completa y ese sobrante se corte. Ajá, a eso se le llaman orejas. Entonces, ¿para qué quiero orejas? Por si queda alguna burbuja. Podría ser un método. Bueno, Pues son como, dime. no son como márgenes de error. Sí. Y otra es que no sé si tu proceso es automatizado o no sé. El caso es que cuando desmoldas, vienen los brazos robóticos, te agarran de las orejas y te pasan a la siguiente línea de producción. Si no hicieras orejas, tendrían que agarrar directamente la pieza, la podrían fracturar, abollar, no sé, ponerle algún defecto. En este caso, lo agarran de las orejas, lo transportas hasta donde tú tengas que transportarlo, sigues el proceso de ensamblado. Cuando ya termines, lo único que haces es cortar las orejas y se acabó. No estás dañando el refuerzo, no estás dañando la pieza. Si hubiera un error, pues cortaste las orejas y el error se fue en la oreja. ¿Estás desperdiciando material? Sí. ¿Costo-beneficio? Lo vale. Lo que sí deben de tener cuidado que tan grande es la oreja, ¿no? Porque tampoco no van a exagerar. ¿Dudas?
¿Qué tan elevado es el coste de este a comparación del pasado? Es más elevado. En cuanto a porcentaje no te podría decir porque todo depende de la calidad de las bombas. Gracias. Ahora, veamos este método. Este método ya lo vimos. Tengo mi molde, tengo mi tándem, tengo la tapadera del molde, esto está sellado, hay una boquilla, otra boquilla, esto ya lo vimos. Pues resulta que esta estructura lo metes a un autoclave. ¿Alguien me puede decir qué es un autoclave? Como un tipo de horno donde se pueda calentar. Un cubículo Donde controlado. donde controlas temperatura y presión. Ajá. Es una estructura cuyas paredes están muy reforzadas. De hecho, las paredes son tipo tándem. Vas a controlar la presión, dependerá del autoclave. Puedes poner una G, 2G, etcétera. Puedes aumentar la temperatura también. Puedes purgar con algún gas noble o lo puedes hacer así con el aire. Las condiciones están muy controladas, entonces imagínense que hago ese moldeo como ya hemos estado hablando, pero ahora lo hago a 2Gs. Y ahora imagínense que son 2Gs a 500 grados, 1000 grados. ¿Cómo me va a quedar el material compuesto? Me va a crear ciertas interacciones que por los otros métodos de moldeo que acabamos de ver no se van a poder producir por la energía que le estoy implementando. Si se fijan en los métodos pasados, sí precalentó el molde, pues está padre, la energía que yo le estoy dando es poca. A veces alcanzo a llegar a la energía de activación, a veces en cuanto llego a la energía de activación, pero resulta que aquí, por supuesto que voy a llegar a una energía de activación. Nada más aquí debemos de cuidar que el material que pongamos va a resistir esas condiciones. O tú le vas a tener que poner las condiciones para que resista ese material, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas podríamos tener en este método? Propiedades mecánicas mayores, porque como Sí. dijo los anteriores, se hacen nada más en ambientes pues naturales. Las propiedades son muy superiores. Ajá. ¿Otra cosa buena? ¿No tendrían buena interfaz? No, tienen muy buena interfase. ¿Qué otra cosa buena ven? Pues todo lo mismo que cuando era sin autoclave, solamente que ahora como va a tener mejores tratamientos, ya sea, bueno, mejores tratamientos térmicos, pues va a quedar la pieza más chila, digo yo. Ajá. No solamente estás reforzando interfaces, estás aumentando la unión de las matrices y los refuerzos. Puedes hacer un proceso de curado simultáneo. Puedes embeber algo de este. Está genial este método. Díganme, cosas malas. Mucho Gasto más caro. energético. El billete. Sí, la inversión inicial y los gastos de producción son altos. ¿Qué tanto? Pues dependerá del tamaño del autoclave. El cambio de temperatura que pueda sufrir puede dañar el material. Así es. Resulta que para trabajar en autoclave todo está a temperatura ambiente, presión ambiente. Metes tus piezas en tus moldes, cierras todo, parecen puertitas de bancos así de trrr, ya lo cerraste, lo tienes que poner a trabajar aumentando la presión poco a poco, aumentando la temperatura poco a poco, porque si lo avientas así de golpe, te estalla tus piezas.
Ok, ya llegaste a la temperatura, a la presión adecuada. Ahora sí, te pones a contar el tiempo que va a tardar hacer tu proceso. Ya terminaste tu proceso. Ahora tienes que bajar la temperatura y la presión poco a poco, porque si no, también te va a reventar todo. Ya que hiciste todo eso, ya empiezas a purgar, empiezas a meter aire del exterior al interior del autoclave. Ya controlaste la presión. Cuando la temperatura está ambiente, ahora sí puedes abrirla. A lo mejor se escucha muy sencillo, pero es súper mega crucial cuidar la presión dentro del autoclave. No solamente porque te estallan las cosas, puede reventar la autoclave. Entonces, es muy peligroso. Todo el proceso que les comenté puede durar horas o puede durar días, dependerá de lo que tú necesites reforzar en las piezas. Entonces, imagínense el gasto para pagar la energía para echar a andar este tipo de sistemas. Entonces, dependerá de qué tan grande es la autoclave, necesitas mucho más energía, necesitas bombas más poderosas, el costo aumenta. Esto sería más como para lograr el curado en la resina o en lo que se le vaya a poner. Sí lo puedes usar para curados. ¿Alguna duda? Profe, Mande. ¿se puede meter cualquier material o son unos que soporten pues todo eso? No se puede meter cualquier material porque lo estallas. Ah, ok, son unos que son como especiales, vaya. O que tú controles las condiciones para que tu material lo aguante. Ok, profe. Gracias. ¿Dudas? Bueno, dependerá del tamaño de tus piezas. Hay autoclaves que tendrán un diámetro de, yo creo que menos de 1 metro. Y de profundidad tendrán, no sé, 1,5 metros. Y hay Maestra, autoclaves. Ajá. ¿usted ha trabajado con autoclaves de así como el tamaño de las pipas? No, he trabajado con pequeñas y medianas. De ese tamaño, no. ¿Y en el de las pipas está nomás para echar más a la vez? ¿O a lo mejor son para Y piezas más mayor grandes. alcance? Ujú. Mm. Pero hay autoclaves aún más grandes que las pipas. Entonces, pues eso se tiene que tener aún más cuidado con las presiones y con los materiales. Nada más encenderlo a ver si funciona te cuesta un ojo y te cuesta en $. Sí, ya Entonces, vi un autocable, uno de tamaño como que de dos pipas. entonces no es que, pues voy a hacer una prueba a ver si el material me aguanta o a ver si me funciona. No, mijo, o sea, tú ya tienes que estar seguro de que todo va a pasar bien, que se va a hacer el proceso, que tu material se va a reforzar porque no puedes jugar con esa derrama económica. O sea que en los autoclaves es donde se hacen los diamantes artificiales, No, ¿no? no, O son eso se solo hace por para otro método. polímeros. No, se pueden usar para varios materiales, pero para hacer diamantes artificiales no se usa este método. Ok. Esos son crecimiento de cristales. En estructuras cristalinas lo vimos. ¿Se acuerdan después de errores de Bravais? Bueno, Vimos los defectos que no después de eso. ajá, ¿y te acuerdas que vimos monocristales y no sé qué tanto? Ajá. Ahí es donde lo vimos. Uy, no recuerdo.
Ay, ay, ay. Bueno, otra duda sobre impregnado por autoclave. Bueno, imagínate, no tengo tanto dinero para comprarme un autoclave. ¿Qué hago? Me compro una estufa. Las estufas se ven como hornos de nuestras casas, dependerá del tamaño, pero son cuadraditos. Tienen una puertita como cualquier horno. Tú metes tus moldes. En la estufa puedes controlar también la temperatura, también puedes purgar, pero tú no puedes alcanzar las condiciones que lo hace un autoclave. El autoclave es quítate que ahí te voy, y la estufa así como, está bueno. No se alcanzan tan altas temperaturas, las presiones tampoco no son tan altas. El proceso hace que las propiedades mecánicas, físicas y químicas del material compuesto sí se vean mejoradas, claro que sí. Son muy buenas, superiores a todos los métodos que hemos estado viendo, excepto el del autoclave. Hay estufas muy caras, estamos hablando de milloncitos. Las autoclaves cuestan más que esos milloncitos. Hay diferentes modelos de estufas. Las autoclaves también hay diferentes modelos de diferentes tamaños, pero prácticamente estás viendo una vaporera de tu casa acostadita. Más o menos así se ven. Y las estufas pueden ser como hornitos, es decir, espacios cuadrados o rectangulares vacíos adentro de la estufa donde tú puedes tener varios rackets y ahí metes tus moldes. O puede ser que la estufa esté casi rellena y nada más haya una pequeña área dentro de esa estufa para hacer tu proceso de materiales. Las estufas normales, bueno, las estufas para estos procesos, abres la puertita, encuentras tus rackets, pones tus moldes, los cierras, purgas todo. Si quieres o tienes dinero, pues le avientas un gas noble o lo dejas al vacío, le subes la temperatura, poco a poco llegas a la temperatura del proceso, lo mantienes estable, ya terminaste todo el proceso, empiezas a bajar poco a poco la temperatura, ya que esté cercana a la temperatura ambiente, entonces purgas. He estado diciendo mucho la palabra purgar. ¿Alguien tiene problemas de identificar qué es? ¿O alguien me puede explicar qué es purgar una estufa o qué es purgar un autoclave? No es como limpiar o quitarle las impurezas No. o drenarla, ¿no? Ajá, quitar todo, en este caso, pues el oxígeno del medio ambiente. Le quitas todo el oxígeno y le metes otro gas. Generalmente es un gas noble si tienes dinero, para que no haya interacciones o no haya nuevos enlaces, porque los gases nobles pues no van a interaccionar. Ok, ya tienes toda tu pieza, ya estás a temperatura ambiente o casi temperatura ambiente, entonces ahora sí la abres, sacas todo tu material y a seguir los procesos, ¿no? No deberías de abrir esta estufa cuando esté a altas temperaturas por el choque térmico del material, te va a crear fracturas, defectos de superficie, etcétera, etcétera, y tu material se te va a echar a perder. Otro tipo de estufas es que imagínense que esa estufa está rellena de polvos cerámicos o cerámicos, ¿sí? Resulta que le hacen una especie de perforación y tiene un canal o un túnel que va desde el exterior de la estufa hasta dentro de la estufa y lo demás está relleno por cerámicos. Resulta que hay una especie de cartucho. Ese cartucho está perforado. Los cartuchos se ven como tuberías. Entonces, imagínate que esta es tu tubería. Aquí le haces un corte. Tú agarras tu nuevo material, lo metes por el corte y se queda dentro de este cartucho. Ahora tú el cartucho lo agarras y lo introduces por el orificio de la estufa hasta que llegue al tope que va a estar dentro de tu estufa. Luego aquí le pones una tapadera también de cerámicos para sellar todo y luego hay una puertita donde también lo cierras
para que todo esté sellado herméticamente. Lo que vas a hacer aquí es trabajar piezas pequeñas que tú necesitas más adelante ensamblar. Aquí ya no son piezas grandes, pero puedes controlar estas condiciones, puedes alcanzar altas temperaturas. Cuando ya hagas todo el proceso que les comenté con la otra estufa, que también lo vas a hacer con esta, que ya esté frío, abres la puertita, quitas el sellador, que es como un taponcito, como un corcho, pero grandecito y de cerámico. Y luego sacas todo el tubito de la estufa y ahora sí tienes acceso a tu muestra. Sacas tu muestra y pues sigues trabajando. Díganme cosas buenas de este método. El precio. El precio es menor que el autoclave. ¿Qué más? La velocidad va a ser, la velocidad de creación va a ser más rápida, porque como alcanza menores temperaturas, tarda menos en enfriarse. Ujú. ¿Cosas malas? Pues que no va a tener las mismas propiedades mecánicas que si lo haces en un autoclave. Ajá. Las temperaturas pueden llegar a que no hagan buena interacción los materiales y por lo tanto pierdan propiedades mecánicas. Ok. Ahora, tenemos este proceso, es muy parecido al que vimos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que todo el trabajo lo va a hacer una sola bombita. Si se fijan, este método se parece mucho a este. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí. Entonces, la diferencia es que aquí yo voy a usar nada más una bombita al vacío. Puedo calentar o precalentar los moldes. Entonces, si los precaliento, pues el material de refuerzo también va a tener cierta temperatura. Lo que va a pasar es que cuando vayas a hacer funcionar la bomba del vacío, todo esto lo puedes meter en una estufa o lo puedes meter en un autoclave y puedes hacer procesos simultáneos. Por ejemplo, fundir la resina que está en lámina, que es esa moradita. Puedes hacer un curado. Lo único que tú tienes que hacer es asegurarte que estén muy bien sellados esta zona, que los refuerzos estén de forma adecuada, que no tengan dobleces, que no tengan nuditos o lo que sea. Y eso lo vas a meter tanto al autoclave como a la estufa, dependerá de lo que tú necesites. Ahora, yo les he estado dando pequeños bloquecitos de la línea de producción. Les he estado dando un proceso, las cosas buenas de ese proceso y las cosas malas de ese proceso. Entonces ahora ustedes se pueden poner a jugar quién combinas con qué. Que si la primera parte de la línea de producción meto este método, luego que le siga el otro método o los combino, y es cuestión de su imaginación, de su capacidad y de las propiedades que quieren obtener del material. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una línea de producción pequeña, pero otra vez, ustedes deberían de tener la capacidad de con sus bloquecitos hacer toda su línea de producción. Es como si estuvieran haciendo una pista de carritos. Yo les presenté nada más la parte de las curvas, las partes lineales, y ustedes las van a acomodar como las necesiten. ¿Ok? Entonces, en esta simulación voy a tener un refuerzo. Al refuerzo lo pongo en un molde, luego le pongo un núcleo y luego le pongo la siguiente tapadera. Lo siguiente es
poner la tapadera del molde. Si ustedes gustan, lo hacen al vacío. Para hacerlo al vacío, dijimos que tenías que tener una boquilla. Aquí está una boquilla. Pero ustedes también podrán decidir si van a tener una boquilla, dos boquillas, una para crear vacío, otra para purgar. Ya dependerá del diseño que ustedes quieran. Dependerá de cómo ustedes lo diseñen. Pueden tener más de una boquilla. Con una pueden hacer vacío y con la otra pueden aventar un flujo de aire para que cuando todo esté listo, el aire cree presión sobre tu material y lo empuje hacia arriba y al mismo tiempo de que estás haciendo un desmolde. O le avientas un material sólido a través de esa boquilla. Les iba a decir un palito, está mal aplicado porque no es un palo, es una barra metálica que le mete, ¿no? Obviamente la barra metálica está recubierta por un elastómero para no fracturar, rayar, etcétera, etcétera. Entonces tengo mi material, viene la barra, lo levanta y ya desmoldé. Entonces dependerá del material, es como ustedes van a armar todo. Ahora, si ustedes gustan, puedes tener los moldes precalentados o ponerles temperatura, o pueden estar a temperatura ambiente, les pueden poner una presión, una compresión de X toneladas. Aquí es que ustedes diseñen a sus necesidades cada uno de los pasos del proceso de producción y empiecen a jugar con todos los tipos de producción de materiales compuestos. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Ok, entonces aquí está una imagen de un material compuesto. En la parte de arriba está el esquema, donde nos señalan cuál es el sustrato o cuál es el refuerzo que se va a usar de tapadera en el tándem, los diferentes polímeros que se están utilizando para crear una interfase resistente, el refuerzo que está hecho de fibras de carbono, la protección que va a tener algunos materiales para darle un acabado determinado, acabado contra fuego, acabado contra rayaduras, contra desgaste, etcétera, etcétera. Cuando tienes este proceso, tú ya sabes si lo vas a meter a un autoclave, a una estufa o así te quedas con él. En la imagen de abajo estamos viendo ya el material compuesto desarrollado. Si se fijan, hay un material que ha sido la base y luego vienen los refuerzos de la matriz y lo que sea. Y aquí, desde aquí para allá, empieza el refuerzo del material compuesto. Esta es la orejita que habíamos hablado. Es la orejita que vamos a usar en la industria para transportar nuestro material, para, en caso de que tuviera fracturas o algo así, pues corto esa orejita y el material compuesto sigue intacto. Y aquí están algunas aplicaciones de los materiales compuestos. Cuando se fractura un edificio por vibraciones, terremotos, etcétera, etcétera, se usan este tipo de refuerzos. Díganme, ¿qué método está usando esta persona para aplicar? Esa banda negra es el material compuesto. ¿Qué método usa? ¿No sería la aplicación húmeda? Ajá. Entonces es fácil, es rápida, no es nada complicado, mano especializada, pues no, entonces va, funciona. Ese tipo de refuerzos los ponen en estructuras claves, en vigas, por ejemplo. En esta imagen estamos viendo que nada más están reforzando vigas y no el techo. Entonces lo que hacen es que llegan con su manita, con su mallita que se hizo por pultrusión y luego lo pones en la pared, viga o lo que seas y luego le das una aplicación húmeda. Entonces ellos están
conjugando o jugando con las diferentes aplicaciones para llevar a cabo un refuerzo final. En las otras imágenes estamos viendo cómo se enrollan algunos pilares principales para algunos edificios, pero también se pueden hacer para puentes, con la intención de que si hubiera algún desastre, se pensaría en un desastre natural. Lo que va a pasar es que el material compuesto va a estar enrollando a ese pilar, y aun cuando haya vibraciones fuertes y que el cerámico, porque es un cerámico, no soporte las vibraciones y empiece a fracturarse, aún así va a estar contenido dentro de las líneas del material compuesto. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, esto no nada más se usa en la construcción. Se usa también para aviones, para barcos, para autos. Todo aquel mercado que primero que nos pague, porque son procesos caros. Y que propiedades mecánicas deben de ser sumamente reforzadas. Entonces tienes tu estructura y le vas a reforzar con esta nueva malla y ya. Aquí estamos viendo la línea de pultrusión de donde se hacen las fibras. Es muy común que las fibras sean de vidrio y que puedas hacer una mezcla con carbono. No son los únicos materiales, pero es común. Y a nuestra mano izquierda estamos viendo un tándem. Espero que lo puedan notar. Aquí hay un refuerzo, un núcleo, refuerzo, refuerzo, núcleo, refuerzo. Están siendo sometidos en una máquina universal a compresión. Si se fijan, la estabilidad no está siendo comprometida de los refuerzos o de las tapaderas. Quien está absorbiendo todo el trabajo lo está haciendo el núcleo. Ese es uno de los principales trabajos del núcleo. Y como pueden ver, el núcleo es de espuma. ¿Dudas hasta aquí? La anterior, la de ahorita, la de aplicación por humedad, es la que se usa, por ejemplo, en los techos para impermeabilizar. Sí, es el proceso más papa que puedes hacer, una impermeabilización. Profe, en el proceso de pultrusión, el que está a la derecha, ¿cuáles son las cuchillas? No sé si se alcance a ver. ¿Ves una cosita metálica aquí? Sí. Aquí pones las cuchillas. Lo malo es que cuando estás haciendo el trabajo, todo el cochinerito te cae aquí al piso. Algunas industrias ponen unas jabas plásticas, otras no. ¿Y ese material que se cae, profe, se puede reutilizar o no? Dependerá, si solamente es termoplástico y no está contaminado con otra cosa, podrías. Por lo general no se hace. ¿Más dudas? ¿Qué se hace con el material sobrante? Se tira. Simplemente se tira. ¿En dónde se podría depositar eso? En teoría, esas jabas que están recolectando tu scrap, las juntas en tambos de 200 litros. Cuando estén llenos, esos tambos los vacías en unos tambos más grandes. Cuando tienes todo ese material junto, lo sellas a presión. En teoría, tú ya contrataste a una empresa que va a darle punto final a esos tambos. En teoría, los van a sellar de nuevo con espumas, los van a poner en cajas de contenedores sellados, van a sellar otra vez la caja, lo van a enterrar y van a sellar todo. Algunas empresas dicen, oye, es mucho material, es mucho scrap,
pues vamos a manejar las condiciones de la producción para que se disminuya. Si lo hacen porque es pérdida de dinero. Y otros dicen, oye, pero lo que estamos teniendo de scrap sale limpio. Entonces, en esos casos los puedo mandar otra vez para fundir y trabajarlos para producción de la matriz. Pero esos casos son muy específicos y tú tendrías que ver el tipo de material, porque si es un termoplástico, si es un termofijo, pues ya te molaste, no puedes hacer eso. O por ejemplo, maestra, a mí me tocó pues donde trabajaba, ¿no? Que el scrap, aunque saliera bien, que se haya caído al suelo o algo así, lo teníamos que romper para que no se reutilizara, pues, y ya ponerlo con el que de verdad se echó a perder. Sí, porque estás comprometiendo la microestructura. Ajá. Aquí está un ejemplo de materiales compuestos. En la imagen de abajo tenemos el tex, nada más la malla de las fibras. Aquí ya está con la matriz polimérica. Visualmente, es esta también, ¿no? Visualmente es muy atractivo, pero si se fijan, podemos ver las líneas de refuerzo del material. Podemos ver si es 1, 2, 3 materiales diferentes. Podemos ver las interacciones que puede tener tanto la matriz con el refuerzo. Ese es un material muy bien hecho. Veámoslo aquí. El tamaño del material compuesto, tú lo delimitas. Vean qué tan pequeño es esto, pero igual dicen, pues si yo hago material compuesto, lo corto en pedacitos de ese tamaño y pues lo hago, ¿cuál es el problema? Pero vean esto, ¿qué es esto? ¿Se fijan el tamaño del tejido? ¿Se fijan las líneas de refuerzo? Eso es lo que lo hace poderoso. Son filamentos muy pequeños que están embebidos en una matriz. Fíjense en el tex. El tex es muy alto. Y la ventaja que tiene el tipo de malla que tiene y el material que están usando es que es flexible. Que esa es una gran ventaja. Veamos un material que no es tan sofisticado como el anterior. Estamos viendo un tándem. Ese tándem tiene un núcleo de espuma. Y en la parte superior estamos viendo las láminas. Fíjense que aquí estamos trabajando con mechas, no con filamentos como en la imagen anterior. ¿Tiene refuerzos? Sí, los tiene. Son más burdos, son resistentes, claro está. Pero no está tan cuidado como el anterior. Claro que sigue siendo un buen material, ¿no? Y aquí ustedes pueden jugar que si es tafetán, que si es gasa, que si es canastilla, que es lo que sea. Aquí estamos viendo diferentes tipos de materiales. No solamente vemos si es flexible o no. Vean estas estructuras. Estamos mezclando más de un tipo de material en las fibras. Vean este también. Y podemos estar jugando con diferentes fibras, con diferentes tex, con diferentes formas de tejido. Eso es lo maravilloso de los materiales compuestos. Cada material es único y tienes una amplia gama para trabajar con ellos y para diseñarlos también. Podemos hacer refuerzos por fibras y esas fibras pueden estar embebidas o reforzadas en su superficie por alguna matriz polimérica. Se puede usar para restauración de materiales artísticos, donde se le toma una imagen de cómo está estructurado aquella pieza y vemos que en este caso es un tándem.
Dependerá dónde esté dañado esta pieza. Ustedes tendrían que estar reforzando desde la parte íntima de ese material hacia la superficie. Porque si nada más refuerzas la superficie, aquí te queda una burbuja, grietas, fracturas, etcétera, etcétera. Generalmente, la última parte de restauración de piezas de arte es la cobertura de un, iba a decir resina, pero a veces no nada más usan resinas, de una entidad polimérica, así dejémoslo. Resulta que esa entidad polimérica puede entrar por las grietas, suponiendo que aquí hubiera una fractura, interacciona con este núcleo, y no necesariamente lo va a hacer de una forma adecuada. Lo que va a pasar es que se hincha desde adentro hacia afuera la obra de arte y lo vas a destruir. Y puedes hacer otras cosas, como en este caso estás haciendo refuerzos. Pero si se fijan, esos refuerzos solamente son en una línea de acción, no estás reforzando toda la pieza, como los métodos que hemos estado viendo. ¿Alguien me puede decir por qué ellos se tomaron el tiempo solamente de reforzar esas líneas y no todo el casco? Hubiera sido mejor que reforzaran todo el casco, ¿no? Pues yo digo que por puntos críticos. Ahí es donde se están uniendo las placas. Y volvemos a lo mismo, pues hay que reforzar toda la zona, ¿no? Pues Pues sí, se o sea, supone- yo digo, habla Maricel. Pues yo digo que se pone esa viga como que central porque pues se ve que es una estructura demasiado grande. Entonces se puede fracturar la estructura si no se refuerza especialmente de ahí. Ajá. Y Entonces, pues hay que reforzar esa zona y hay que seguirle reforzando todas las paredes, quedaría mucho mejor. Pero los costos se le varían mucho. Ese es el punto, costos. Si yo nada más quiero mi barquito para el fin de semana, ir a pescar, está bien. Pero si quieres ir a la guerra, pues no, nada más vas a reforzar estos puntos. Tienes que reforzar todo el casco porque vas a los golpes. Que va a costar más, sí, pero es la guerra. Ahí sí le invierten dinero, desafortunadamente. Entonces, dependerá de la aplicación, dependerá del uso que le vayas a hacer a la pieza. No porque exista la posibilidad de reforzar todo mágicamente con materiales compuestos, lo vas a reforzar. Tienes que ser inteligente, tienes que saber dónde y cómo reforzarlo, si te conviene o no. Porque si vas a tener el mismo efecto, pero con costos triplicados o quintuplicados, no tiene caso. Se oye bonito decir, oh, sí, todo está reforzado con X cosa, pero ¿realmente vale la pena? ¿Realmente el uso que le vas a dar lo amerita? Pues ahí se tendrán que poner a pensar si lo vale o no lo vale. ¿Dudas? No. Ninguna. Ok, entonces les recuerdo que el lunes van a tener alguna tarea para que me trabajen en esa hora. Por favor, váyanme revisando de los métodos que hemos visto, cuáles son las aplicaciones que se les da. Porque la siguiente semana vamos a empezar a hacer carrusel. Y ustedes ya saben qué significa hacer carrusel, ¿no? Es cuando agarramos la pelotita y no las aventamos. Sí, pero ahora pues ya no vamos a tener pelotita, pero vamos a tener una super lista poderosa. Y vamos a hablar, o sea, vamos a decir. ¿Sabe qué podría ser, maestra? Podría una aplicación ahí de internet, de esos de ruleta, y pone nuestros nombres. Y ya le da vuelta. Puede ser. Voy a buscar. Fíjate que sí. ¿Alguna duda? Profe, ¿Cómo le da con la clase de los de primero, profe? No los entendí. ¿Cómo que guaque qué? ¿Cómo le va en la clase de
primer semestre de aeronáutica. Me lloraron mucho la clase pasada. Por eso pregunto. Sí, me imagino que sí. Resulta que ya vamos a tener el primer examen. Resulta que les dejé una guía de estudio y me lloraron porque les dejé la guía de estudio. Resulta que les puse ejercicios. Vimos A Malaya la guía. cuántos No, pues no le dé temas, guías. A ver si que se muelen. pero no lo entienden. No sé, creo que vimos 7 temas, 8 temas. Y les dejé 5 ejercicios por cada tema. Entonces, les puse serie 1, serie 2. Fueron como 12 ejercicios. Pero ya no sé si es ternura o no. Todos los ejercicios se responden con una misma ecuación y no tienes que despejar. Solo le metes los datos matemáticos. Así, o sea, de papa. ¿Cuánta energía necesitas para tanto? Cuando la velocidad de la luz es esto, cuando la constante es esto. O sea, nada más mete los datos. En la clase resolvimos 3 ejercicios con la misma ecuación. Entonces les digo, pues les voy a aventar otra serie mañana, o sea, es hoy, y luego les voy a aventar otra serie pasado mañana, y así para que se preparen en el examen. Hubieran visto, parecía en El Exorcista, y les digo, oye, esos ejercicios se contestan en menos de media hora, es la misma ecuación, no tienen que integrar, no tienen que derivar, solo sustituyen los valores. Y lloraron mucho. Y les digo, ¿cómo van a llegar al examen sin practicar? No, pero que es mucha tarea. Y yo llegué a un punto, digo, ¿saben qué? Ustedes saben si lo hacen. Si lo hacen y practican, qué bueno. Y si no los hacen, pues ya es cuestión de ustedes. Y la verdad no sé. Una investigación como la nuestra, así, ¿qué tan? A ver si ahora sí hice unas horas practicando. Si se desmayaron por los 3 ejercicios, o sea, ¿tú crees que no les vaya a pegar el teleque con trabajos de investigación y cosas así? Hay que formar el carácter. ¿Y cree que les de ingeniería de materiales como nosotros también? Sí. Yo creo que sí. Agarren los 2 grupos, profe. Mañana y tarde. ¿Cómo? Ajá, agarre los 2 grupos. Agarre mañana y tarde. Para que no se vaya. Saque la vuelta. Pues es que Así es, maestra. por un lado entiendo, vienen de prepa, tienen la mentalidad de niños, pero eso no los justifica. Ya están en una carrera y quejarse por 12, 13 ejercicios donde nada más vas a sustituir en una sola bendita ecuación, o sea, no tiene nombre. Ya los quiero ver con No. la maestra María de Jesús. Imagínense cuando estén viendo mecánica de materiales, mecánica de fluidos, o sea, ahí pues manejas varias ecuaciones, tienes que despejar, tienes que integrar, pues ¿cómo? De hecho, más al ratito le voy a mandar 5 ejercicios más para que practiquen. Y esa es otra cosa, a ustedes no les doy guía de estudio. Ay, yo sí. Ojalá. ¿Qué daríamos por la guía de estudio? Le perdía las diapositivas. Sí. No. Si Pero quiero no los sé. problemas de aplicación antes del examen. Ándale, a ver cómo les va en la primera unidad. Me imagino que va a ir La mal. bibliografía. La bibliografía. ¿Cómo Les que va a ir di mal? lo que a ellos, porque si se están resistiendo en hacer 15 ejercicios, no van a practicar para el examen y por esa resistencia me imagino que también se van a resistir en hacer ciertos repasos. Lo más seguro es que les vaya mal en el examen 1 y va a ser un reprobadero. Repruébelos a ver si siguen dando lata, profe. Van a dar más lata. Son muy